bíblica del día de hoy se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Un amén cuando lo tengan, por favor. Jeremías 33, 3. La palabra de Dios dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. En este momento vamos a hacer una oración para entregarle este momento en las manos del Señor. Señor Jesús, Padre Dios poderoso, en este momento, Padre, te venimos, Señor, a pedir, Padre, que hables a nuestros corazones. Venimos pidiendo, Señor, que derrames de tu hermosa palabra, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir de ti, Señor. Que estén abiertos a recibir toda tu palabra, Señor. Que recibamos tu bendición y el consejo de tu palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros. Padre, pedimos, Señor, que todo lo que hoy tengamos en nuestras manos, Señor, lo usemos en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, que es Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Amén. El título de esta predicación se llama El clamor que salva. Amén. El clamor que salva. Y quiero empezar contándoles este pequeño relato. Había una pequeña familia de 3 personas: el padre, la madre y su hija pequeña. En una tarde como cualquier otro día, la niña siempre le pedía a sus padres de que le dieran permiso de ir a jugar al patio. Nunca se habían percatado de que había un hoyo oculto en medio de los matorrales, y la niña cayó en ese hoyo, que era de 15 pies de profundidad. La niña, al caerse, se desmayó y quedó inconsciente. Sus padres, al darse cuenta más tarde que la niña no se encontraba en el patio, comenzaron a buscarla. Y el tiempo pasó. Después de una hora de búsqueda y sin haber encontrado a la niña, llamaron al 911. Mientras los policías y los padres seguían buscando, los vecinos se unieron a la búsqueda de la niña. Y después de 8 horas, no la encontraban. El padre fue al patio y fue a buscar a la niña. Se encontraba el padre muy triste, muy triste con él mismo, desesperado, porque no encontraba a su niña. Era la única niña que tenía. Así es de que en ese momento el padre empezó a llorar de tanta tristeza que tenía. Cuando de repente, en medio de los arbustos, escuchó: por favor, alguien ayúdeme, ayúdenme, por favor, ayúdenme. El padre rápidamente se levantó, fue en dirección de donde se escuchaban los gritos y vio a su niña pequeña ahí gritando desesperadamente, pidiendo ayuda. Al momento que la vio, su padre luego recurrió a la ayuda, extendió sus brazos y con un grande apretón la agarró y la tomó en sus brazos y le dijo: ya no tengas miedo, mija, aquí estoy para ti. Amén. Nos damos cuenta que fue tanto el clamor de la niña que su padre recorrió a ella. Pero ¿qué fue lo que la niña tuvo que hacer? La niña tuvo que clamar. La niña se encontraba en una situación de vida o muerte, y lo único que le quedaba hacer a ella era clamar. Amén. Es decir, el clamor es el que salva. El clamor es el que nos salva a nosotros en las situaciones cuando nos encontramos y ya no podemos hacer nada. El clamor de Dios, el clamor que nosotros damos al Señor es el que nos salva. Porque cuando nosotros clamamos es cuando Dios viene a nuestro encuentro. Nosotros tenemos que gritar con desesperación en los momentos que más necesitamos a Dios. Nosotros debemos de gritar en desesperación en los momentos cuando más necesitamos a nuestro Padre. Porque en la Biblia, en la Biblia nos compara a Dios con la niña de sus ojos, ¿verdad? Y nosotros somos esa niña para nuestro Dios. Dios es nuestro Padre.
Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, tienes que clamar. Jeremías, tienes que clamar a mí, porque yo sé dónde te encuentras, pero si tú no clamas a mí, no va a haber una respuesta. Amén. Porque si nos damos cuenta, en este capítulo de la Biblia, Jeremías se encontraba en un pozo. Y era tan grande ese pozo que él se encontraba desesperado. Pero se le había olvidado, primeramente, que él tenía un Dios poderoso. Se le había olvidado que si él clamaba, Dios le respondería. Se le había olvidado que el Dios que él servía era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es de que Dios le dijo: Jeremías, clama a mí que yo te responderé. Dios le dijo: clama a mí. Así es de que nosotros, jóvenes, padres, niños, cuando nos encontremos en una situación difícil, cuando no sabemos qué hacer, hay que clamar. Cuando no sabemos qué hacer, hay que clamar a nuestro Padre, que Él siempre nos responderá. Porque no puede ser posible que nosotros, conociendo al Dios que servimos, al Dios que apoyó a Elías cuando Elías oró y clamó a Él que descendiera fuego, no puede ser posible que se nos olvide que Dios fue el que abrió el mar rojo cuando los filisteos venían detrás de Él, del pueblo de Israel. No puede ser posible que se nos olvide al Dios que abrió los cielos y andaba con el pueblo de Israel de día y de noche. No puede ser posible que se nos olvide clamar al Rey de Reyes, que se nos olvide clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así es de que cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que venir a los pies de nuestro Padre, humillarnos delante de Él, inclinar nuestro rostro, rendirnos ante Él y decirle: Padre, te necesito Dios, necesito que vengas a mi encuentro, porque yo te necesito en este instante, necesito de tu ayuda, necesito de tu brazo de poder. Necesitamos a nuestro Dios en los momentos más difíciles, porque no hay nada más que nosotros necesitamos. Porque en este momento, cuando nosotros clamamos, viene ese brazo de poder, viene la presencia del Espíritu Santo y nos envuelve por completo. Amén. En Segunda de Crónicas, la Biblia nos dice: y cuando miró Judá, he aquí que la batalla por delante era y por detrás tenían, por lo que ellos clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. ¿Qué es lo que podemos comprender de esta cita bíblica? Dios nos ha comparado a nosotros, a todos los juniors, jóvenes y niños, nos compara a nosotros como el pueblo de Dios. Amén. Pero en cada familia hay un sacerdote. En cada familia hay el sacerdote, el cual es el varón. Así es de que cada sacerdote tiene que enseñarle a su familia a orar, a clamar a Dios. Tiene que enseñarle que hay un Dios que siempre los va a apoyar, que nunca los va a dejar solos. Por eso es que nosotros, como jóvenes, como juniors, como niños, tenemos que aprender de las situaciones que pasan en nuestras familias, para que así también cuando crezcamos, nosotros nunca se nos olvide que servimos a un Dios poderoso. A nosotros nunca se nos olvide que el Dios que sirvieron nuestros padres también está con nosotros. Amén. Y sabemos que a veces nos van a criticar, que a veces van a hablar mal de nosotros, que a veces te van a ver de una forma mala y te van a señalar todo el tiempo. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Dios es nuestro poderoso. Dios es el que va frente de nosotros como guerrero fuerte. La Biblia dice que Dios va delante de sus hijos como gigante. Que Dios va delante de sus hijos defendiéndolos con mano poderosa. El pueblo de Israel, cuando vio a los egipcios que venían detrás de ellos, ¿qué fue lo que hicieron rápidamente? Se asustaron, ¿verdad? Pero no se les olvidó que Dios los había sacado de Egipto. No se les olvidó que el brazo de Jehová aún estaba con ellos. Así es de que la Biblia nos dice que ellos clamaron de inmediato y Dios les respaldó.
Ellos clamaron de inmediato, que el clamor de ellos llegó hasta los cielos, y Dios escuchó que fue ellos que clamaron a Él. Dios dijo: ese es mi pueblo, esos son mis hijos. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios con su mano de poder separó el mar rojo. Dios con su mano de poder abrió esas aguas que se miraban que no iban a poder pasar, y las abrió. Y al momento que el pueblo de Israel pasó, dice que la palabra de Dios dice que ellos cruzaron con pie seco, que sus pies estaban secos, que ni una gota de agua estaba en sus sandalias. Porque así es el poder de Dios. Cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos temieron, pero no se les olvidó que Jehová estaba de su lado. Ellos temieron, pero no se les olvidó que había un Dios poderoso de su lado. El Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Escuche, la palabra de Dios nos dice una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mas en ese momento el poeta David recapacita y dice: mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro vendrá del Dios poderoso, que estuvo con mis padres, que estuvo con ellos y nunca los desamparó. Amén. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de aquellos que son fieles en todo momento. Dios nunca se olvida de aquellos que están con Él, de aquellos que le sirven en la intimidad, de aquellos que le oran y le adoran en todo momento. Dios siempre se acuerda de aquellos que están buscándolo continuamente por medio de la oración, del ayuno, de leer su palabra, porque su palabra es la que nos guía a Él. Su palabra es la que nos guía a escuchar su voz. Amén. Y no hay nada que es imposible sin el poder de Dios, porque el poder de Dios, con el poder de Dios todas las cosas son posibles. Con el poder de Dios las montañas se mueven, los mares se abren, los cielos se abren, porque le estás hablando al Dios poderoso, y el Dios poderoso está de tu lado. A veces las situaciones se van a poner difíciles, a veces las situaciones se van a poner cuando ya no sabes qué hacer, pero siempre tienes que clamar a ese Dios poderoso. Siempre tienes que alzar tus manos y rendirte a Él y darte cuenta que no eres nada sin Él. No eres nada sin tu Dios, porque Dios es el que está de tu lado. Cuando tú clamas, tienes que saber a quién le estás hablando. Tienes que saber a quién le estás pidiendo ayuda. Y tienes que decir: Padre, aquí estoy, te necesito Dios. Te necesito, Señor. Ven a mi encuentro, Dios, te necesito. Tienes que acordarte de que siempre tiene que haber una humillación para que haya una bendición. Tienes que acordarte de que siempre tienes que adorar al Señor para que Él te responda. Porque cuando Pedro estuvo en esa situación de que vio a Jesús caminando en el agua, todos se asustaron en ese momento. Todos estaban atónitos de lo que estaban viendo. Pero ¿sabes lo que hizo Pedro? Pedro le dijo: Señor, si eres tú, dime que camine en el agua. En ese momento Jesús le dijo: Pedro, ven. Pedro, al momento que escuchó ven, él se bajó de la barca y dio su primer paso. Asombrado lo hizo. Pero al segundo paso, ¿qué fue lo que pasó? Se hundió por causa de su propia incredulidad, por causa de que lo que él estaba viendo pensó que era algo imposible, y ahí fue donde su fe se empezó a derrumbar. Mas él no se quedó ahí ahogado, él no se quedó sumergido en el agua, él no se quedó ahí esperando a morir. Él en ese momento levantó sus manos y dijo: Maestro, ayúdame que estoy pereciendo. Maestro, ayúdame que estoy muriendo. Él en ese momento se acordó de que su maestro estaba ahí. Él en ese momento se acordó que Jesús, el que había multiplicado los panes, el que hizo caminar a paralíticos, el que le abrió la vista a los ciegos, estaba ahí.
Se acordó que estaba su Dios, su amigo, el Dios poderoso de Israel. Así es de que en ese momento, cuando pasó eso, Jesús en ese momento extendió su mano de poder y lo levantó, lo sacó de las aguas. Y sabes, eso es lo que pasa cuando tú clamas a Dios. Cuando tú clamas a Dios, obtienes una respuesta. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor está atento a las oraciones de los justos. Él está atento a todos aquellos que claman a su nombre. Él está atento a todos aquellos que le están pidiendo. Y sabes, cuando tú le pides al Señor, Él te responde. Cuando tú le pides al Señor, encontrarás una respuesta. Porque su palabra siempre es fiel y Él siempre está contigo. Como estuvo con el pueblo de Israel en el momento que salió de Egipto, como estuvo en el pueblo de Israel cuando pelearon con todas esas batallas, Él nunca los desamparó, porque su pueblo era fiel a Él y Él era fiel con su pueblo. Así funciona esa relación con nosotros, con Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios en los diezmos, cuando tú le eres fiel a Dios en la oración, al leer su palabra, al ayunar, Él es fiel contigo. Porque Dios dice que Él no desampara a sus hijos. Dios dice que Él cuida de su pueblo como a la niña de sus ojos. Dios dice que Él cuida a su pueblo en el hueco de su mano y a Él la mantiene a salvo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y nada nos separa del amor de Dios. Nada nos separa cuando clamamos a Dios. Nosotros tenemos siempre a quien acudir, pero muchas de las veces se nos olvida. Muchas de las veces nos olvidamos de que servimos a un Dios poderoso que hace mucho tiempo nos sacó de ese pozo en el que nos encontrábamos. Jeremías en ese momento se encontraba en un pozo de desesperación. Se encontraba triste, abatido, pero se encontraba de una forma donde él pensaba que ya no se iba a levantar, donde pensaba que iba a morir en este momento. De igual manera nosotros muchas veces nos encontramos deprimidos, tristes, abatidos, pero se nos olvida que servimos al Dios poderoso. Se nos olvida que Dios es el que siempre está ahí para ayudarnos, que su mano poderosa es la que siempre nos ayuda. Y muchas veces, jóvenes, juniors, tenemos que acudir a Dios todo el tiempo, porque es necesario tener a Dios. Es necesario tener a Dios en nuestras vidas. Es necesario tener a Dios, porque con Él todas las cosas son posibles. Y nosotros tenemos que aprender que día a día es una bendición de Dios. Día a día es una bendición de Dios, porque aprendemos cosas nuevas de Él. Él es nuestro Padre. ¿Y a dónde más iremos si tenemos solamente a nuestro Padre? Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde más iremos, Padre? ¿A dónde más iremos, Señor? Y eso es muy verdad, porque si salimos de este camino que nos lleva a la vida, no encontramos nada bueno. Nos volvemos a hundir en ese pozo. Nos volvemos nosotros mismos a meter en esa tristeza, en esos momentos donde ya no encontramos qué hacer. Y muchas de las veces ahí nos quedamos atados por nuestra propia culpa. Muchas de las veces nos quedamos con nuestras manos atadas, con nuestros pies atados, olvidándonos de que nuestro Dios siempre está ahí. Porque cuando una persona está acudiendo a Dios, es porque Él va a responder. Pero tienes que tener ese paso de fe. Tienes que tener ese paso y tomar ese paso de fe como Pedro lo hizo. Pedro confió siempre en el Señor y creía que Dios era el único camino. Pedro, desde el momento que conoció a Jesús, se dio cuenta que Él era diferente, que Él era el único Dios. Se dio cuenta por revelación del Espíritu Santo que Él era el Dios. Amén. Así es de que nosotros también se nos fue revelado de que Jesús es el único Dios. Se nos fue revelado de que el Dios poderoso está de nuestro lado. Se nos fue revelado que con Cristo todas las cosas son posibles. Que no hay nada imposible en su nombre, que es Jesús. Así es de que cuando sientas que por detrás, que por enfrente vengan los problemas, cuando sientas que estás hundido en esa perdición, cuando sientas que ya no sabes qué hacer, cuando sientas que ya no tienes otra respuesta, aclama a tu Dios, aclama a ese Dios que siempre es fiel, aclama al Dios de Israel,
que levantó muertos, al Dios de Israel que hizo milagros, porque ese mismo Dios está con nosotros. Porque si Él fue Dios antes y era bueno, si Dios es bueno ahora, Él lo seguirá siendo y nunca lo dejará de ser, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios será el mismo por siempre y siempre. Así es de que de vuelta los llevo al pueblo de Israel. Fue el clamor de ellos que los salvó. Fue el clamor de ellos que en primer lugar los liberó de los egipcios. Fue el clamor de ellos que en primer lugar dividió los mares en dos. Fue el clamor de ellos para que la bendición de Dios llegara a sus vidas. Así es de que nosotros es nuestro trabajo clamar a Dios. Es nuestro trabajo llegar a la presencia de Dios y pedirle lo que tú necesitas. Padres, es muy importante que ustedes como padres, como sacerdotes de las familias, les enseñen a sus hijos lo fundamental, lo necesario para la vida. Porque lo necesario para esta vida no es el dinero, no son las cosas materiales, no es lo que tú le vayas a dejar como herencia, sino la herencia verdadera es la oración, lo que tú le enseñaste a confiar en Dios. La verdadera bendición es enseñarles a orar y a clamar a ese Dios poderoso. Esa es la verdadera bendición para sus vidas. Esa es la verdadera bendición que ellos necesitan en un futuro. Eso es lo que ellos necesitan. Porque van a haber problemas que ellos van a tener que resolver. Van a haber problemas donde ustedes no van a estar. Y ese es el momento donde ellos van a usar lo que aprendieron de ustedes. Si ustedes cuando estuvieron con ellos no les enseñaron nada, entonces ellos se van a encontrar en ese mismo momento. No van a saber qué van a hacer y se les va a olvidar. Así es de que ahorita como padre y madre es su trabajo enseñarles a ellos a orar. Es su trabajo enseñarles a ellos a clamar. Es su trabajo enseñarles a ellos que necesitan de la presencia de Dios diariamente. Porque mismo Moisés le dijo: si tu presencia no me acompaña, yo no iré. Si tu presencia no estuviera conmigo, yo no iré. Y ahí él estaba clamando por la presencia de Dios. Allí él estaba clamando para que la mano de Dios los acompañara. Y así fue. Porque de noche iba columna de fuego y de día columna de nube. Así fue. Porque Dios los bendició con maná. Así fue porque siempre hubo una roca ahí que los bendiciera con agua. Y en este momento, padre de familia, madre, yo les estoy mostrando que con la oración, que con el clamor se obtienen las bendiciones. Yo les estoy mostrando que eso es lo necesario para sus hijos. Les estoy mostrando que el clamar a Dios atrae bendiciones. Que el clamar a Dios es una bendición para toda persona. El clamar a Dios, cualquier persona lo puede usar. Cualquier persona puede hacerlo. Pero solamente cuando tú clamas con fe, solamente cuando tú clamas desesperadamente, es cuando tú recibes esa bendición. Porque eso fue lo que pasó con la niña. Los clamores de ella fueron los que atrajeron a su padre a ella. Los clamores de ella fueron los que la guiaron a su padre a que él la salvara. Nosotros somos los que necesitamos clamar a Dios, porque Dios conoce las situaciones por las que estamos pasando. Pero si tú no le hablas, ¿cómo te va a poder ayudar? Si tú no le pides, ¿cómo te va a poder responder? Muchas veces, como lo dije anteriormente, nosotros mismos somos los que nos privamos de que Dios nos respalde, de que Dios nos responda, de que Dios haga esa bendición en nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos los que nos privamos de las bendiciones de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios mismo dijo que Él trae bendiciones para todos sus hijos, que trae ricas bendiciones para todos los que le servían. Y Dios en esta noche te quiere bendecir a ti. Dios en esta noche trae bendición para tu vida y para tu familia. Así es de que en este momento apodérate de ella. En este momento apodérate de esa bendición, que no solamente va a ser para este momento, que no solamente va a ser para mañana, sino va a ser para ti, para toda la vida, para tus hijos y para tus siguientes generaciones. Estas bendiciones son las que duran para siempre, hermanos. Así es de que, hermanos,
Cuando te sientas en esos momentos que ya no sabes qué hacer, cuando te sientas en esas tormentas, clama al Dios viviente, clama al Dios que te va a responder en todo momento, clama al Señor que Él te responderá. Más adelante en Jeremías, ¿sabes? Jeremías clamó a Dios y él salió ileso de esa cárcel. El rey tenía propuesto de que lo iba a matar, mas Dios con su mano poderosa lo salvó. Y así fue de igual manera con los apóstoles. Cuando Pablo y Silas estuvieron en esa cárcel, ellos ¿qué empezaron a hacer? Ellos no se pusieron tristes, no estaban amarrados y dijeron, bueno, ya nos agarraron aquí, ya no podemos hacer nada. No, ellos no se detuvieron ahí. Su alabanza fue la que los salvó. Su alabanza fue la que llegó hasta el trono de Dios y Dios los escuchó. Dios mandó a ese ángel a que los fuera a salvar y rescatar y liberar de esas prisiones. Dios mandó a aquel ángel para que ellos fueran liberados. Así es que en este momento Dios te está hablando a ti, joven, padre, madre. Dios te está hablando a ti, junior. Dios te está hablando a ti para que hagas ese cambio en tu vida y empieces a clamar, empieces a recibir la bendición en tu familia, en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y en este momento, la palabra de Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Y tienes que acordarte de que siempre vas a tener a ese Dios viviente al que tú puedes clamar. Tienes a ese Dios viviente que su nombre es Jesús, que cuando tú llamas a su nombre, Él te responde. Que cuando tú llamas a aquel Dios poderoso, Él siempre estará ahí para ti. Y no va a haber nada imposible en su nombre, porque su nombre es poder, su nombre es bendición. Si la presencia de Dios nos acompaña a nosotros, todo va a ser posible. Así es de que, Padre, en este momento te invito a que tomes a tu familia, toma a tus hijos y acércate con ellos al altar. Declara la bendición de Dios sobre ellos, que la presencia de Dios abunde sobre ellos. Enséñales a clamar, enséñales a que de rodillas es como se obtienen las victorias, a que de rodillas es como se obtienen las bendiciones. Enséñale que la bendición y la presencia de Dios, que al clamar a Dios, la presencia de Dios te abraza. Puedes pasar enfrente, hermano.